Algunos le llamarían perseverancia, yo diría que es terquedad. Yo ya había hecho este plan que debía durar un año. Y en el año uno no había pasado nada, no tenía seguidores. Era todo un desastre. Todo el mundo me decía, oye, o sea, ¿qué haces, no? Es como que tú eres abogado y eres escritor, pero estás acá contando chistes. Para el ego, el fracaso es algo que no puede existir. En cambio, el optimismo es, o sea, sí puedo hacerlo. Seguramente me va a ir bien, espero que me vaya bien. Pero si fracaso, pues no pasa nada. Era mi ego presionándome a mí, no es como que, oye, si no haces esto, has fracasado. Pero no es así. Entonces empecé a aplicar esas reglas del mundo corporativo a lo artístico, ¿no? En esa disciplina que me permite tener este horario. Hola, te quiero pedir un gran favor. Es importante que te asegures que estés suscrito. Este podcast sobrevive con las vistas, los likes y los comentarios que recibimos. Y nos hemos dado cuenta que muchas de las personas que nos ven no están suscritas, así que te voy a pedir ese gran favor. Suscríbete para asegurar que cada capítulo siga saliendo. Es la única forma de hacer que esto sea sostenible. Así que te invito a que formes parte de esta comunidad y que hagas esa pequeña acción. De esta forma vamos a seguir trayendo más capítulos de facto. Y espero, y estoy seguro, que cada capítulo va a ser mejor que el anterior, porque quiero que te lleves la mejor calidad de entrevistas para que sigas creciendo. Pablo, qué bueno tenerte aquí en el estudio. Y déjame preguntarte, ¿qué hace un abogado haciendo stand-up comedy? Es una buena pregunta. Creo que es algo que no quisiera haber hecho, pero fue necesario. O sea, y claro, me imagino que la pregunta va en el tono de uno suele pensar que los abogados son bastante protocolares, formales, ¿no? Y sí lo son, ¿no? Hasta te hablan palabras en latín y cosas así como para verme más interesantes. Y el mundo de la stand-up comedy es mucho más informal, ¿no? Es todo mucho más informal, pero digamos que fue algo que tuve que hacer para lograr la publicación de mi última novela. Entonces fue necesario. No es algo que quise hacer, cabe recalcar. ¿Y en qué momento te diste cuenta que tenías que buscar público para publicar tu novela? Hacerte ver. Eh, Creo que fueron dos momentos bien particulares, ¿no? El primero fue que yo publiqué mi primera novela con mis ahorros, porque nadie la quiso publicar. Yo entonces agarré mi dinero, fui, pagué y yo solito la imprimí, ¿no? Y como era optimista en ese tiempo, dije, 500 ejemplares es muy poco, vamos a imprimir 700, ¿no? Imprimí 700 libros. Yo vivía en una realidad alterada en ese momento. No me había puesto a pensar que en Perú nadie lee. No, no, ni siquiera hice ese análisis, ¿no? Entonces se imprimieron, no se vendió absolutamente nada. Y los siguientes años yo me la pasé culpando a todo el mundo, ¿no? Yo decía, oye, no vendí nada porque en Perú la gente no lee, que si yo estuviese en Europa, como Mario Vargas Llosa, seguramente ahí sí sería un éxito, la gente no me valora. Entonces pasé quejándome, me la pasé quejándome hacia adentro. Y, y lo segundo fue que fui un día a un show de comedia, un show de stand-up comedy con una amiga que me invitó. Y el comediante dijo, no, ustedes podrán creer que esto es inventado, pero les juro, les aseguro que lo que les he contado es 70% real, 30% exageración. Y continuó con, eh, porque mientras peor te va en la vida, mejor te va en la comedia. Y esas cosas, ya cuando me fui, le fui dando vueltas a la idea y me di cuenta que en la novela que yo estaba escribiendo en ese momento, pero sin ánimos de publicar, había un comediante. Entonces introduje más aún la presencia del comediante en esta novela y luego fue madurando un poco la idea de, oye, ¿y qué tal si en vez de quejarme de todo lo que me ha pasado, me empiezo a reír, ¿no? Y aparte de empezarme a reír, quizás en estos shows de comedia, da la casualidad que me encuentro con algún editor, ¿no? Y me ayuda a publicar la novela. Y así empezó la idea, ¿no? Antes de seguir con el podcast, quiero hablarte de algo que pueda ayudarte a que sigas alcanzando tu propósito. Nos enfocamos mucho en lo que hacemos, pero poco en lo que nos sostiene. Si tu proceso de trabajo requiere fluidez, no puedes permitir interrupciones por una infraestructura débil. La confiabilidad no es un lujo, y para eso está Bit, empresa peruana de internet que te permitirá estar conectado para que sigas alcanzando tus sueños y llegues a donde tengas que llegar. Te dejo los contactos de Bit en la descripción del video. Seguimos con el podcast. ¿Fue tu objetivo entonces encontrar ahí a alguien que te ayude con tu novela o simplemente entraste para poder explorar oportunidades? Eh,
En un primer momento, como te decía, la idea fue como que germinándose en mi cabeza, ¿no? De estas cosas juntas. Pero cuando ya tuve la novela lista, la mandé como que a 10 concursos, perdí en todos, la mandé a un montón de editoriales, me dijeron no, y esto no es publicable. Cuando ya empecé a ver todas las puertas cerradas y me di cuenta que mi situación estaba peor que cuando había empezado, ahí fue cuando dije, creo que esto es lo que tengo que hacer, porque mi plan era sencillísimo, ¿no? Era, voy a hacer shows de comedia y en estos shows de comedia voy a leer un poco de la novela. Entonces voy a subir estos reels y me puse a pensar, ¿qué tanta probabilidad hay que otro escritor esté leyendo una novela en un bar mientras cuenta chistes? Esto debe ser muy, 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 muy poco común. Entonces tiene que llegar en algún momento algún editor. Y calculé como que en un año eso debería suceder, ¿no? Pasó un año, yo me había creado las redes sociales justo para esto, pasó un año y no sé, pues en seguidores de Instagram tenía 20 seguidores, en TikTok 50, 100. Y no pasaba nada, ¿no? No pasaba nada, entonces digamos que fue el objetivo, pero tardó más de 3 o 4 años, más o menos, en suceder. 4 veces más de lo que habías pensado. Sí, sí, literal. ¿En algún momento pasó por tu cabeza quizás dejar de hacer la comedia? Sí, sí, o sea, yo tiraba la toalla todos los años, ¿no? Todos los años era como que ya esto ya fue y... Este es mi último... Este es mi último intento, ¿no? Y luego, pero ¿y qué tal sí, no? Y lo curioso fue que eh, luego, durante esos 3 años, empezaron a escribirme otros editores, ¿no? Más pequeños. Me decían, oye, publiquemos, ¿no? Tú Claro. pagas la mitad, yo pago la mitad y te ayudamos. Pero mi meta era clara, dije, yo quiero publicar con Planeta o con Random House. Si habías pensado en las grandes. Tenía eso en mente y para los que no están tan familiarizados con las editoriales, es como que son el Real Madrid y el Barcelona de los escritores, ¿no? Pienso en cualquier premio Nobel de literatura, ha publicado con alguna de estas dos editoriales. Entonces, lo tenía bien en mente que era alguna de estas dos. Y lo curioso es que, como te decía, tiraba la toalla todos los años y todos los años otra vez volví a intentar. Pero lo curioso es que ya el último año sí ya estaba bastante cansado. Estaba bastante cansado de que no sucedía nada. Y decidí grabar un video de despedida para mis 10 seguidores, ¿no? Entonces grabé un video diciéndoles como que, oye, tengo 30 y tantos años. Tenía 32 en ese momento, tengo 32. Ya he intentado esto bastantes años. Gracias por haber estado aquí, queridos 10 seguidores. Pero esto ya fue, ¿no? Video de despedida y tenía pensado cancelar las redes y continuar con mi vida. Grabé ese video de despedida y además me di cuenta que nunca les había leído cómo empezaba la novela. Entonces dije, y les voy a leer la novela, ¿no? Como inicio. Subí esos 2 videos y empezaron a repuntar. Lo que nunca me había... Era como que al día siguiente tenían pues 500 vistas, 1000, 2000, 3000. Empezó a subir, a subir, a subir. Y dije, bueno, ya, esto de que suba no tiene ningún sentido, ya no me sirve, ¿no? O sea, con vistas no voy a publicar la novela y no va a pasar nada. Hasta que me imagino que el algoritmo hizo que eso llegara a un editor de Planeta. Y este editor me escribe y me dice, oye, he visto este video en el que lees esta novela, he entrado a tu perfil, veo que haces shows de comedia, entonces estoy medio confundido. No sé si eres comediante y es un chiste el tema de que eres escritor o viceversa. Y me dice, y he leído, mejor dicho, he escuchado este primer capítulo de la novela, es súper potente, me interesa, si es que existe me interesa. Y así empezó la historia, ¿no? O sea, justo con el video de despedida. En la última bala que tenías en la recámara sirvió para darle. Sí, sí, o sea, era ya mi video de despedida y fue el inicio, ¿no? Es bastante curioso eso. 4 años. 3 años y algo más o menos, exagerando, porque serían 4 quizás si le cuento el tema de, o sea, antes de empezar a hacer stand-up comedy llevé talleres de stand-up comedy y es más, en el primer taller de stand-up comedy que llevé, le comenté a mi profesor, ¿no? Que es un comediante experto, Jaime Herrera, el profe Herrera, y le digo, mira, le conté un poco mi idea, y le digo, quiero que alguien se haga pasar por mí, para que promocione la novela, ¿no? Y me dijo, ¿tú crees que hay alguien interesado en hacerse pasar por ti? Yo creería que no, entonces vas a tener que ser tú el que cuente esto. Ya, pues, ¿no? Y así fue. Y en esos 4 años Uh-huh. de disparos al aire, esperando el éxito, ¿cómo hacías para mantenerte en camino, en ruta? Para mantenerte motivado y seguir perseverando. Algunos le llamarían perseverancia, yo diría que es terquedad. Porque, claro, yo como te comentaba hace un momento, ya había hecho este plan que debía durar un año. Y en el año 1 no había pasado nada, no tenía seguidores, era todo un desastre, ¿no?
Y todo el mundo me decía, oye, o sea, ¿qué haces, no? Es como que tú eres abogado y eres escritor, pero estás acá contando chistes. Y era en bares, cevicherías, pollerías, o sea, los lugares más random que te puedes imaginar. Con público, sin público, a veces solo los meseros. Y me decían, como que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Pero yo tenía súper claro que dije, si esto es constante, en algún momento tiene que pasar, ¿no? Y simplemente fue terquedad y optimismo, me imagino. O ignorancia, no lo sé. Tienes ahí el tema de la terquedad, pero mencionaste algo antes que me sonaba al ego. ¿Tú crees que tu ego tuvo algo que ver con tu perseverancia? Sí, tal cual. Es que, y aquí viene el tema, ¿no? Como te comentaba, durante esos años hubo gente que me tendió la mano, que me dijeron, publiquemos el libro, ¿no? Yo soy editor, te ayudo. Y mi ego era, no, o sea, gracias, pero no quiero con ustedes. Yo quiero ir al Real Madrid o al Barcelona. No pienso hacer nada diferente. Pienso jugar en otras ligas. Exactamente. Y era como que, estás loco, ¿no? O sea, te estamos tendiendo la mano y tú continúas. Pero era el ego, porque como te comentaba, mi primera novela había sido un fracaso y yo necesitaba que alguien me diga que no era un mal escritor. Y esa era la única oportunidad. Era la validación que estabas buscando en realidad. Sí, era validación. Y ahora que estás, luego de haber publicado el libro con Planeta, que te voy a pedir luego que me cuentes cómo ha sido esa parte de la historia, todo el proceso desde que te contactó hasta la publicación. Pero, ¿cómo te sentiste en esos 4 años que solo las pequeñas ligas te tocaban la puerta y te preguntaban por tu libro? Durante esos 4 años, siento que eran esos pequeños bocanadas de aire para continuar, ¿no? Porque, oye, si hay alguien dispuesto a ayudarme es porque o no soy tan mal escritor o el mundo no es tan malo y quizás hay alguien que me va a ayudar a comprarme un libro cuando lo publique. No eran bocanadas de aire en el camino, pero todavía no era esa validación que necesitaba, ¿no? Que era de que alguien, en ese momento yo lo pensaba así, ¿no? Alguien importante como una editorial grande me diga que soy un buen escritor. Entonces, pero simplemente eran bocanadas de aire, ¿no? No era lo que yo estaba buscando, pero me ayudan a continuar. ¿Y cómo fue el proceso ya con Planeta? Buenísimo. O sea, lo mejor que me puede haber pasado en la vida es haber publicado con Planeta, más allá de, digamos, de todo el profesionalismo que hay detrás, es una editorial súper grande, es el conocer a mi editor, que fue el que me contactó por redes, Víctor. Porque Víctor vio el potencial de la novela y y siento que el ego es algo que tengo muy marcado porque durante el proceso editorial, yo imaginé que nos íbamos a juntar, ¿no? Semanalmente, y le dije, Víctor, mira, ¿qué te parece si nos juntamos semanalmente, quincenalmente, para contarte cuál es mi visión de la novela y cómo quiero que sea? Y Víctor me dijo, mira, aquí tu visión es lo menos importante. Porque una vez que la obra de arte sale del artista, me dijo, es algo independiente. Entonces me dijo, yo no quiero saber lo que tú quisiste decir, yo quiero saber lo que la obra quiere decir. Y para eso no te necesito. Entonces te veo en algunos meses cuando yo haya terminado de leer y pulir todo esto. Y entonces eso nuevamente golpeó mi ego, ¿no? Y te juro que yo estaba preocupado. Dije, quizás va a arruinar lo que yo quería hacer. Empecé a entrar en pánico. Fueron 3 meses horribles. Porque no sabía nada de él, ni me escribía ni nada. Nos volvimos a juntar y me dice, mira, la novela originalmente se llamaba Varios. Me dijo, el título es pésimo, ¿no? Un título horrible. Y la novela también constaba de 4 capítulos. Estaba dividida en 4 secciones que se podían leer en cualquier orden. Algo así como Rayuela, ¿no? Y me pregunta, ¿no? Me dice, ¿cuál de esas 4 secciones es la que más te gusta? Y yo le digo, la última, la enciclopedia. Le digo, esa es mi Mona Lisa. Esa es mi Capilla Sixtina. Es lo mejor que yo he podido escribir en toda mi vida. No voy a escribir nada mejor. Me dice, pues, esa es la sección que se tiene que eliminar. Pero le dije, borra una hoja, una línea. Claro. No, me dijo, todo se va. Y yo le dije, ¿pero por qué? Si eso es lo mejor que yo he hecho. Y me dijo algo que nuevamente empecé a validar con el tiempo, ¿no? Me dijo, Paulo, esa sección es un escritor egocéntrico, queriendo decirle a todo el mundo, sí, yo soy muy inteligente, yo soy muy capo. Y me dijo, ese no eres tú, ese es tu ego hablando, me dijo. Y eso arruina el resto de la novela. Entonces me dijo, decide, ¿no? Me dijo, yo te aconsejo, pero tú decides al final. Y decidí eliminarlo, ¿no? La parte más importante, más bonita para ti, fue eliminada de la novela. Sí. Pero fue un proceso también, ¿no? De entender que no estaba eliminando la parte más bonita, sino la parte más egocéntrica.
Y ahí iba. Te veo bien marcado a la parte del ego, ¿no? ¿Tú crees que ese ego tuyo con el que convives, cómo lo manejas? Creo que he aprendido a domarlo, porque los artistas necesitamos mucho ego, porque date cuenta, llegas a tu casa un día tremendo de trabajo, por el que te están pagando, y te pones a trabajar a partir de la medianoche en algo que nadie te ha pedido. Escribir un libro que a nadie le importa, nadie te lo ha pedido, a nadie le importa si lo dejaste de escribir, si está avanzando, no, nadie te lo ha pedido. Y es más, cuando lo acabes, probablemente quizás nadie lo compre. Entonces necesitas un ego inmenso para decir, lo que estoy haciendo es importante. Pese a que a nadie le importe, lo que estoy haciendo, mi trabajo es importante. Entonces, necesitas ese ego para continuar durante todo el camino. El problema está cuando ese ego se sale de control. Y creo que, como te decía, el trabajar con Víctor, con Planeta, me ha ayudado mucho a aterrizar ese ego, ¿no? Darme cuenta, sí, a veces hago cosas geniales, pero otras veces soy un idiota también, ¿no? Entonces es como que esas dos, genialidad e idiota, pueden convivir en una persona, y es normal. Entonces, sí, hay que domarlo, pero es necesario. Entonces, habiendo pasado ya por un poco de tu historia, ¿cómo definirías el ego? Bajo tu experiencia. Bajo mi experiencia. Bajo tu experiencia. Creo que el ego en el aspecto más indomable, en el aspecto es ese sentimiento de soy importante, el más importante de este lugar y puedo hacer lo que yo quiera, lo que se me dé la gana, no hay límites, ¿no? Ese es el ego en el sentido más amplio, ¿no? Es ese sentimiento, esas dos ideas. Pero ya el ego domado, el ego más sano es no soy el más importante, puedo llegar a serlo. Y no soy capaz de todo, puedo llegar a hacerlo. Hablas de potencial. Exactamente, sí. Hablas de potencial. Ok. Interesante, porque a veces el ego a ti te ha permitido mantenerte en camino, ¿no? Porque sin ese ego posiblemente te has rendido en el año 1, en el año 2, en el año 3. Claro, es que como te decía, el ego es... A veces es bueno, a veces es malo. Por ejemplo, o sea, si bien el ego me ha ayudado a mantenerme en camino, pero también el ego me ha hecho cometer los peores errores, ¿no? Como imprimir 700 libros de mi primera novela cuando nadie me conocía. Claro. Y mi ego decía, este libro es tan bueno que se va a acabar. Es más, en mi mente decía, imprime 1000 mejor, o 2000, ¿no? Sí, o sea... Me va a hacer falta. Claro, y ahora todos esos libros están en mi casa, no los uso para trancar mi puerta, para el base de mi monitor de la lap. Sí, entonces, he visto tus fotos ahí con tu escritorio de libros. Sí. Y bajo tu experiencia, bajo esta confrontación con el ego que has tenido, el ego de escritor, ¿cómo diferenciarías ese ego con optimismo? Porque algunas personas podrían decir, bueno, has sido optimista esos 4 años. ¿Cuál para ti sería esa línea que separaría entre ese optimismo y el ego? Es una buena pregunta. Creo que el ego no admite el fracaso, y más que no admitirlo, no lo aprovecha. Para el ego el fracaso es algo que no puede existir. En cambio el optimismo es, o sea, sí puedo hacerlo, seguramente me va a ir bien, espero que me vaya bien, pero si fracaso, pues no pasa nada. No te nubla. Exacto, el ego no convive con el fracaso, el optimismo sí convive con el fracaso. Creo que es la principal diferencia, y el fracaso es un gran maestro, ¿no? Claro. ¿Creerías que ese ego te ha saboteado en algún momento? Tipo, ¿has rechazado comentarios que podrían haberte ayudado? Sí, claro, por eso te decía, siento que el ego en el momento más indomable me ha hecho cometer grandes fracasos. Y el problema no es el fracaso, el problema es que no me ha permitido aprender de esos grandes fracasos. Si hubiese tenido el ego más domado, seguramente mi camino habría sido más sencillo, más rápido, más que sencillo, más rápido, ¿no? Más rápido. ¿Y por qué la iniciativa de crear un libro? ¿Por qué no otro sueño? Nuevamente, volviendo al tema del ego, en un inicio, yo vengo de un hogar en donde, digamos, he crecido con muchas carencias, muchísimas. Entonces, los libros
me daban la idea de que existe un mundo diferente, ¿no? Existe un mundo donde la gente se va de viaje a Japón, le da la vuelta al mundo en 60 días, ves museos, y es como que un mundo amplio versus las carencias con las que yo crecía. En mi casa ni siquiera había luz durante un tiempo. ¿Dónde creciste? Me crié un tiempo en provincia, en Chanchamayo, La Merced, y luego un tiempo en San Juan del Urigancho, un largo tiempo. Entonces, por temas económicos, como que había muchas carencias, ¿no? Pero los libros abrían ese mundo. Había todo menos... O sea, había libros, lo demás quizás era carente, Tal cual. pero el libro siempre estaba ahí. Los libros siempre estaban ahí, no sé cómo, pero estaban ahí. Y la cuestión es de que estos libros me abrían tanto el mundo que yo empecé a idealizar a los escritores. Dije, si estas personas viven de escribir y tienen estas vidas lujosas y demás, pues yo quiero lo mismo, ¿no? Quiero comodidad, quiero lujos, quiero reconocimiento, o sea, quiero la vida del rockstar, ¿no? Y eso fue lo que hizo que me empiece digamos que, a embarcar en este viaje de escribir un libro, ¿no? O de ser escritor, mejor dicho. O sea, desde muy joven ya lo tenía claro. Quería ser un rockstar, ¿no? Un rockstar de la literatura. Porque para mí en ese momento ellos eran, pues, el Cristiano Ronaldo, ¿no? Es como que, claro, porque vivía muy, muy enfrascado en los libros. Pero más adelante, ya con el tiempo y con la madurez, me fui dando cuenta que eso no era lo que quería, que no escribía para eso. ¿Para qué escribías? Justo hace poco di una charla, taller de escritura en un centro de rehabilitación Mira. para alcohólicos, drogadictos. Y me hicieron esta misma pregunta, ¿no? Exactamente la misma pregunta. Y me dicen, ¿pero para qué escriben? ¿No? Me dices, porque, claro, yo soy en mis redes sociales y me dicen, usted ya está viajando por el mundo, ya está haciendo bastantes cosas, como que, ¿para qué? ¿No? Y le queda claro que no se va a hacer millonario con esto. Y entonces ahí me di cuenta que ya no escribo para eso, escribo para que alguien como yo, en no sé, en esa época de los 7, 8 años que descubre el mundo, tenga ese mismo efecto, ¿no? Ok. Estamos hablando de trascendencia. Sí, literal. Estamos hablando de trascendencia, de dejar un legado hacia los demás. ¿Cómo pasa a alguien que veía en la escritura el éxito, el rockstar, el Mario Vargas Llosa, a buscar ser alguien más inspirador hacia las siguientes generaciones? Creo que es madurez y aparte es el camino, ¿no? O sea, alguien que tiene el ego tan alto, porque, o sea, sí, o sea, digamos que mis dos defectos han sido ego y terquedad. Alguien tiene el ego tan alto y se le pasa por un camino en donde están pues agarrando a combazos a cada rato porque es la primera novela, es un fracaso, las editoriales te rechazan, es como que pasa tanto que empiezas a entender el real significado del camino, ¿no? O sea, ya no es tanto la meta, sino es el camino. Y dices, oye, quiero que el resto descubra lo mismo, de alguna forma. Y en este caso, pues, la forma en que tengo un poco de darles ese descubrimiento es a través de los libros, ¿no? A través de las historias. En tu proceso para transformar tu ego en trascendencia, tu objetivo, ¿ha habido algo que te ha golpeado y te ha hecho cambiar el camino, la perspectiva? Yo creo que no. Creo que han sido sumas de muchos golpes pequeños, ¿no? Es como que me han ido forjando, como forjas de hierro a puro combazo. Sí, literalmente así ha sido. Y con paciencia y tiempo has logrado encontrarte. Sí, tal cual. O sea, estos fracasos que he ido teniendo, que al inicio eran golpes, con el tiempo no fueron golpes, no fueron aprendizajes. Es como que, oye, he tenido muchos aprendizajes y ahora en los talleres de escritura que dicto, utilizo mucho de mis errores, ¿no? Digo, miren, o sea, yo hice esto, no hagan esto, porque me fue de esta manera, ¿no? Pero son solo consejos, ¿no? En base a fracasos. O sea, literalmente, mi enseñanza en los talleres se dedica a exponerles todos los fracasos que he tenido. Sí. Bueno, el diamante se genera en altas presiones, ¿no? Así que has estado con bastante presión. Me imagino, ¿no? De todos estos años. Y lo curioso es que
Bueno fuera que esa presión es, no sé, pues mi vida depende de la literatura, si no vendo libros no como y algo así. Pero no, la presión ha sido autoimpuesta, ¿no? Como te decía, era mi ego presionándome a mí, ¿no? Es como que, oye, si no haces esto, has fracasado. Pero no es así, ¿no? ¿Y cómo tolerabas a tu entorno? Porque muchas veces el entorno tiene mucha influencia en lo que uno está haciendo. O sea, me imagino en el año 2, 3, te veían tus amigos, tus familiares, ya desarrollando tu carrera, pero a la par buscando por otros lados cómo cumplir un sueño que muchos no entendían. Eh, Creo que podríamos dividir en 3 grupos, ¿no? Estaban el grupo de personas que decían, este tipo enloquecido, ¿no? Está completamente loco, está contando chistes cuando es abogado y debería estar haciendo una maestría, un doctorado, algo más. Porque para quien no saben, tú tienes un buen puesto en una empresa muy bien posicionada. Sí, digamos que tengo una posición de bastante responsabilidad, entonces sí, o sea, digamos que económicamente ya la literatura no era mi ticket de salida, ¿no? Es Claro. como que ya tenía una vida tranquila. Y entonces la gente, como te decía, debe haber un grupo que pensó, este tipo enloquecido. Otro grupo de gente que, digamos, lo veía con más ojos de inspirador incluso. Que eran, o sea, algo bonito que me pasó durante esos 4 años es que me escribía mucha gente. Que me decían, oye, yo también estoy intentando esto y me va mal, ¿no? Me va terriblemente mal. Entonces me dijo, dale, no te rindas, yo tampoco me rindo. Y así empecé a conocer muchos artistas. Entonces me di cuenta que no era el único, ¿no? O sea, hay más gente que Buscando lo mismo. buscando formas, ¿no? Buscando formas. Y por otro lado estaban este grupo más reducido de gente que ya no solo lo ve como inspirador, sino es como que, mira, no sé lo que estás haciendo, pero te apoyo, ¿no? Porque algo de sentido debes tener para estar haciendo esto y te apoyo, ¿no? Y creo que ese grupo pequeño es quizás el más valioso, ¿no? Porque te siguen, ¿no? Y confían. Sí, es interesante cómo se van formando las escuadrillas, ¿no? Exacto. Por un lado están aquellas personas que no la ven, ¿no? Por otro lado están las personas que están ahí detrás tuyo y te dicen, oye, Cholo, dale amigo, dale. Y otros que simplemente hacen un paréntesis y no te observan, ¿no? ¿Cuál crees que es ¿Qué rol ha tenido aquellas pequeñas, pocas personas que te han motivado? ¿Qué rol crees que tienen aquellas personas que están detrás y que aunque sea con un granito de arena te dan sigue así, amigo? ¿Crees que ha tenido un rol importante o ha sido más tu No, fortaleza interior? al contrario, creo que esas personas, más allá de motivarme, me han ayudado un poco a domar el ego, ¿no? Literalmente son las personas de las que más he aprendido. Porque con ese gesto de no entiendo muy bien lo que estás haciendo, pero confío en que llegarás a algún lugar, te demuestran como que, oye, a veces es necesario solo confiar, ¿no? Y apoyar al otro, aunque creas que está haciendo tonterías quizás, pero su convicción medianamente te inspira, te dices, a algún lugar va a llegar. Entonces, digamos que esos gestos te enseñan mucho y hacen que, digamos, recibas de mejor gana los consejos y un poco el feedback de esas personas, ¿no? Entonces siento que ese pequeño grupo, más allá de solo apoyarme, me han formado, ¿no? En la persona que soy, me han ayudado a ver defectos que tengo y demás, ¿no? Sí, sin ellos no sería ni el profesional que soy, ni el escritor que estoy siendo ahora, ¿no? Y sobre los detractores, sobre la gente que no entiende y da comentarios. Y te pregunto esto pensando en alguien que está haciendo algo, lo que fuese, simplemente para ser feliz, seguir sus sueños, y recibe estos comentarios. ¿Tú cuál sería tu consejo, tu aproximación ante este tipo de detractores? ¿Cómo crees que deberían manejarse? Sean familiares, te pongo varias situaciones, ya, familiares, amigos cercanos, o simplemente comentarios de tu entorno de trabajo que te dicen, ¿qué estás haciendo? Exacto, no sé. ¿Cuál sería ese consejo para esa persona que está ahí detrás de sus sueños? Lo más sencillo es simplemente continúas, ¿no? Continúas, no escuchas y continúas, ¿no? O sea, es lo que te decía hace un momento, ¿no? Creo que las únicas personas a las que merecen este espacio de darte el feedback y demás, son esas personas que están a tu lado, ¿no? Y que medianamente están conociendo el proceso de cerca, entonces dices, oye, sí, esta persona tiene algo de razón para poder sentarme y escucharla, ¿no? Okay. Pero el resto que está más criticando desde la tribuna no está adentro, ¿no? No conoce cuál es el juego.
Ok, ok. Tienes que pedir los consejos de la persona que sepa, pues. No solo que sepa, sino que esté cerca, ¿no? Porque pasa muchas veces que quizás la persona que te está aconsejando en su vida ha hecho un viaje así. No tiene la más mínima idea, pero está tan cerca de ti que sí sabe lo que está pasando. Claro. Y entonces puede tener una perspectiva diferente de las cosas. Y esto es bastante curioso, los mayores consejos sobre qué publicar, qué no hacer y demás, usualmente han venido no tanto del mundo artístico, sino del mundo profesional, ¿no? Muchos de mis jefes, compañeros cercanos eran los que me decían, oye, como que yo creo que si te presentas en este teatro podrías tener más alcance, y es como que le aviso a mis amigos de la otra oficina y vienen y quizás alguien conoce a otro editor, entonces es como que te das cuenta que no necesitan ser artistas para entender esto. Vas ahí consiguiendo un entorno de gente que sabe, gente que está detrás de ti, ¿no? Ujú. ¿Le pondrías mute a aquellos comentarios negativos? ¿O simplemente escucharlos y...? Los escuchas y continúas, ¿no? Hay cosas que puedes cambiar, hay cosas que no puedes cambiar. Con las que puedes cambiar, fuerza y vas con todo. Con las que no puedes cambiar, las aceptas, ¿no? Ujú. Es como que ya, están ahí y ya, no puedes hacer nada, continúas. Claro. Y esas cosas son los comentarios negativos, ¿no? No puedes influir en todo el mundo, es como que ya, es algo con lo que tienes que convivir. Perfecto. Y regresando un poquito de infancia. Me contabas que fue una época un poquito de necesidad, Ujú. pero te refugiaste bastante en los libros. Ahí nació, entiendo, tu sueño. Ahí nació tu camino. Ahí te fuiste puliendo lo que querías hacer. Fuiste desarrollando la idea de ser escritor para poder vivir y desarrollarte como adulto. ¿Cuál fue el sueño más grande que apuntaste en ese entonces con la escritura y que tú creas que hasta ahora se siga manteniendo? Como te decía, en ese tiempo yo quería ser el rockstar de la literatura. En este caso, Vargas Llosa, Camus, no sé, alguien que gana dinero, mucho lujo, mucho reconocimiento, pero también muchos premios, ¿no? Y el máximo galardón para alguien que se dedica a la literatura es el Nobel de la literatura. Entonces era como que quiero ser el rockstar, pero no solo el rockstar, quiero que me den el Nobel, ¿no? O sea, quiero ambas cosas. De esas dos metas, creo que la única que se ha mantenido es la del Nobel. El resto ya como que no me importa morir de hambre con los libros, es algo secundario. ¿Sigues apuntando al premio Nobel? Sí, pero por motivos diferentes. ¿Por qué motivos ahora? El premio Nobel, y esto no lo digo yo, lo dice el mismo, lo dijo en algún momento Alfred Nobel, que fue el que instauró estos premios, se le otorga a quien en su rama o disciplina haya generado el mayor descubrimiento o aporte para que el mundo gire en la dirección correcta. Es como lo dice, ¿no? Entonces, es por eso que le dan el premio Nobel al mayor descubrimiento de medicina, en física, en matemáticas, ¿no? Porque son descubrimientos que ayudan a que el mundo gire en la dirección correcta. Pasa lo mismo con la literatura, ¿no? Se lo dan a alguien que con su obra ha logrado este impacto en el mundo. Entonces, no es tanto que quiera el premio, quiero una manera objetiva de medir que sí me esforcé. Y lo más objetivo es esto, ¿no? Es finalmente un comité de suecos y un montón de gente de todo el mundo que dirá si fue lo necesariamente trascendente o no, pero es una manera medianamente objetiva para medirlo, ¿no? Ojo que hay grandes escritores que no han recibido el Nobel, ¿no? Y no pasa nada, pero es una forma de medirlo. Te estás apuntando ya al Nobel. Sí. ¿En cuántos años tú consideras que podrías verte? Elegible al menos. Elegible al menos. Elegible al menos, yo creería que por lo menos 30, ¿no? 30 años. Sí, es una carrera de largo alcance, sí. ¿Qué estás haciendo ahora para llegar a ese objetivo de acá 30, 40 años? Hay dos cosas. No sé si tú sabes cómo se escogen los premios Nobel. No, estoy enterado. Es súper sencillo, ¿no? Le envían una carta a todas las academias, en este caso de literatura, del mundo, ¿no? A la Academia de Literatura Peruana, a la Academia de Literatura de todo el mundo. Y le dicen, oye, ustedes eruditos, nómbrenme quienes creen que están ahorita haciendo un gran aporte a la literatura en general, ¿no? Y ellos van haciendo sus nominaciones y luego de eso pasa un primer filtro, ¿no? Y los nombres que más se repitieron pasan a una segunda ronda. Entonces, si te das cuenta, no solo necesito que mi obra tenga calidad e impacto,
Que sea reconocida. Necesito reconocimiento, vitrina, que estén hablando de esa obra en otros círculos literarios. Entonces, para eso, pues tengo que escribir y mejorar la calidad, que es lo que vengo haciendo, publicando con cierta periodicidad. Este año publico una nueva novela. Y lo otro es que el mundo ha cambiado bastante, ¿no? Entonces, las redes sociales ahora son una buena vitrina. Entonces, me mantengo activo en redes sociales subiendo reseñas de libros, avances de la novela y todo lo que esté, en este caso, circundando mi obra. Entonces, eso es un poco, digo, bueno, quizás algún académico de la literatura tiene TikTok y verá que estoy escribiendo, ¿no? Entonces, todo vale. Claro, todo suma. Exacto. Hablaste de un punto que es periodicidad para poder seguir escribiendo. ¿Cómo balanceas tu vida corporativa con la periodicidad del trabajo de escritor? Aquí, antes de responder tu pregunta, hay un descubrimiento que yo hice hace poco que me parece súper interesante. Usualmente, y yo lo pensaba, el mundo artístico es contrapuesto a lo profesional, al mundo corporativo, porque se le ve como más acartonado, ¿no? Y es así porque tú en una empresa pues tienes un horario, hay un código de vestimenta, hay ciertas formalidades que tienes que guardar, ¿no? El saludos cordiales al final del correo, versus el arte que es más libre, es caótico. En el arte no me van a decir a qué hora trabajar, cómo hacer las cosas, no, es completamente una tabla rasa, ¿no? Entonces, yo pensaba que estos se contraponían. Claro. Y claro, y suele pasar que los artistas viven renegados en sus oficinas diciendo, sí, estoy aquí atrapado en este mundo acartonado y cuadriculado cuando debería estar haciendo arte, ¿no? Y yo fui una de esas personas en algún momento. Hasta que me di cuenta de que no son contrapuestos, se complementan. ¿Y cómo se complementan? Porque si aplico esta disciplina del mundo corporativo a mi proceso creativo, ahorro tiempo. Entonces, y ya respondiendo a tu pregunta, ¿cómo es que un poco balanceo estas cosas? Pues hago eso, ¿no? Me pongo horarios. Es como digo, todos los días, como si marcara tarjeta. Todos los días a las 11:30 en punto, ya estoy sentado en mi laptop escribiendo al menos 500 palabras. Y los días sábados y domingos, que es un poco más relajado, me dedico a revisar lo que hice en la semana. Pero me lo pongo con esa imposición de que si fuera el trabajo, sí o sí estoy sentado. Puede ser que esté mirando la laptop y no escriba nada, pero estoy ahí, exactamente. Estás pasando tu horario de trabajo. Para que no me despidan por ausencia injustificada. Exactamente, estoy ahí. Entonces empecé a aplicar esas reglas del mundo corporativo a lo artístico, ¿no? En esa disciplina que me permite tener este horario y también el seguimiento, que es como que me pongo las metas de, oye, durante el primer mes ya debería tener avanzado el primer capítulo, que es un poco como también se trabaja en el mundo corporativo, ¿no? Se hace un plan, hay metas, se le hace seguimiento, exactamente lo mismo. Y le aplico el mismo procedimiento inverso, ¿no? Aplico las cosas que aprendo en el arte al mundo corporativo y al final todo funciona. Claro, sí. Claro, tienes ahí un equilibrio bastante interesante. Porque, entonces, ¿cuál es tu postura frente a la disciplina, a la larga venza del talento? Completamente de acuerdo. Y hay un escritor español que me gusta mucho, se me fue el nombre ahorita, pero él decía, ¿no? Que la gente le suele decir, señor, usted tiene mucho talento, ¿por qué ha publicado tantas obras? ¿No? Eso no es talento, eso es disciplina. Yo me siento todos los días 8 horas frente a la máquina de escribir en esa época y no me muevo hasta no tener algo, ¿no? Entonces eso no es talento, ¿no? Y él decía, ¿no? Por más burro que sea uno, luego estar 8 horas frente a la hoja en blanco, algo escribirás. Entonces claro. es constancia, sí. es constancia. Sí, también es tema de probabilidades, ¿no? Mientras más intentes. Exacto. Un mono frente a una computadora en algún momento con tiempo infinito. Algo le atinará. Sí, tal cual. Entonces, la disciplina sobre el talento. La constancia sobre la improvisación. Sí, y como te decía hace un momento, es algo que yo he aprendido recién, ya a los 30, ¿no? Porque yo pensaba que era al revés. Te juro que pensaba que era al revés. Y es por eso que fracasé de esa manera. Yo dije, soy tan talentoso, mi primera novela es tan buena, que no necesito disciplina, yo no necesito nada, solo necesito escribirla, publicarla y esto es un éxito. Soy el Messi de la escritura. Claro, y literalmente, ¿no? Prepárate, Mario Vargas. Pues sí, ¿no? Y termina siendo Raymond Manco, ¿no? Menos mal encontraste la disciplina y menos mal encontraste también un camino
sólido, no sé si sólido, pero un camino en el cual con perseverancia, con un poco de terquedad, te ha podido llevar a donde estás ahora, ¿no? Con un libro publicado en Planeta, otro libro publicado por ti previamente, escribiendo el siguiente capítulo, Así es. que habla de la constancia. ¿Cuál sería, qué consejo? Si, imagínate, tengo un sueño, pongamos el podcast, tengo el podcast. Ujú. ¿Qué me aconsejarías para no rendirme, para seguir adelante, para... La primera y más importante es que sepas por qué haces las cosas. Ujú. Hay un libro muy bonito que se llama El hombre en busca de sentido. Ujú. No sé si... De Frank. Exacto. Sí. Y entonces tiene una frase potente que es: quien tiene un porqué puede encontrar lo Sí. que sea. Entonces, que te preguntes por qué haces las cosas. Y si tienes ese porqué súper claro, aguantar ya es sencillísimo. Y lo segundo es aguanta. No hay más, no hay más. Pero muchas veces nos pasa que, como en mi caso fue, que perseguimos las cosas por motivaciones equivocadas, ¿no? Y por eso es que esos golpes y fracasos me dolían tanto. Y por eso es que no aprendí, porque tenía la motivación equivocada. Cuando encontré la real motivación es como que dije, ya, podría caerme el edificio encima, pero sé que voy a seguir. Claro. Claro. Dijiste algo muy importante, ¿no? Que creo yo que nos hemos estado saltando en la conversación, que es el por qué. El por qué es súper energético. Es aquel catalizador de energía. Y creo que lo has explicado súper bien. Se cae un edificio encima y si tienes el por qué claro, para adelante. ¿Qué preguntas serías tú para encontrar ese por qué? Imagínate de hace a tu yo de 10 años atrás. Para no estar con un porqué equivocado. ¿Sí? Y justamente parece sencillo, oye, ¿cómo no voy a saber por qué hago las cosas, no? Pero es de las preguntas más difíciles, es de las más difíciles. Yo lo descubrí cuando ya me había rendido muchas veces en el tema de la escritura, porque me fue mal. O sea, mi primera novela, el fracaso, entonces tiré la toalla. Y me di vacaciones, dije, ya me retiro de esto, nunca más. Y continué escribiendo. Entonces, si hago una retrospectiva hacia atrás para descubrir el por qué te das cuenta que realmente quieres hacer esto cuando lo harías incluso si te dicen que no vas a llegar a la meta. O sea, imagínate, no te dicen, ¿sabes qué? Este podcast no va a resultar nunca. No vas a pasar de 10 visualizaciones y todas tuyas, ¿no? Pero tú dices, bueno, igual quiero hacerlo. Entonces te das cuenta que esa es la real motivación. O sea, quiero hacerlo no por la meta, no por un incentivo, lo quiero hacer por el proceso en sí. Creo que esa es la manera de encontrar si la motivación es pura o no. Interesante respuesta, porque a veces estamos hablando... A ver, ¿y cómo lo separamos eso de terquedad? Es un buen punto. Cuando es que, claro, si tú dices, oye, tengo un porqué súper fuerte, nada me va a parar, pues podrías convertirte en Marty Supreme, en Víctor Frankenstein, ¿no? Claro, te termina consumiendo eso. Porque eso tiene que ir alineado de otros, llamémosle principios, pilares. Justo algo por lo que hago mucho match con la empresa en la que trabajo es porque tienen unos pilares que son los mismos que yo tengo, ¿no? Y hay uno en el que coincidimos que es el tema de estar enfocado en las personas, ¿no? Lo que estoy haciendo no puede dañar a las personas. Es decir, porque si no, voy a estar en una carrera que me está consumiendo a mí y está consumiendo al resto. No sé, pues empiezo a vender mis cosas para seguir invirtiendo en el podcast y no importa que mis hijos no vayan al colegio. Y te das cuenta, no, esto no es sano, ¿no? Esto ya está trascendiendo al plano de la obsesión. Entonces, digamos que mantener esos límites, ¿no? De que tu objetivo, tu fin, jamás esté lastimando o afectando personas cercanas a ti. Qué clave, ¿no? Sí. Hay una línea muy delgada entre lo que es terquedad y optimismo. Sí. Y me parece, estoy tratando de sacar conclusiones con lo que hemos estado conversando, que la diferencia es básicamente en el tipo de emoción que te genera, ¿no? Porque la terquedad te puede traer temas un poco más negativos, ¿no? Como cierra las críticas, cierra los comentarios, obsesión. El optimismo, todo lo contrario.
abierto al diálogo, a la escucha, a la motivación, a todas las oportunidades, eh, listo para cambiar el camino, posiblemente guiado por un porqué. ¿Coincides? Completamente, sí. O sea, yo creo que la terquedad y el optimismo están hechas de lo mismo, ¿no? Solamente que son dos extremos completamente opuestos. Interesante, interesante. Y vamos a hablar un poco de tus libros. Ok. Ojo que aclaré que el primero fue un fracaso en ventas, así que por algo habrá sido, ¿ah? Pero tú tienes alguna idea de por qué ha sido un Lo fracaso. tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. ¿Cuál fue? Y aquí viene el tema de la motivación. Recordemos que yo en ese momento era un joven ambicioso. Quería ser el rockstar, entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, voy a averiguar qué es lo que más se vende. Y en esa época estaba muy de moda Dan Brown. A mí me gusta mucho Dan Brown, El Código Da Vinci, Inferno. Y es más, y entonces dije, no solo voy a averiguar cuál es el libro que más se vende, sino cuál es el género que más se adapta al cine, porque ahí es donde está el dinero, en las adaptaciones cinematográficas. Y me di cuenta que pues eran los libros de misterio, simbología, sociedades secretas. Y dije, bueno, vamos a escribir esto. Y así empecé a hacer toda mi investigación o mi proceso creativo, que no tenía nada creativo más que de marketing. Era eso, ¿no? Ver qué cosa está de moda, qué se vende, y empezar a armar la novela en base a eso. Como tampoco había estudiado literatura ni nada, entonces me tardé 7 años en ese tema. Comprenderás que el mundo en 7 años cambia mucho. Entonces, en 7 años, los libros de conspiración, de sociedades secretas, ya habían pasado de moda. Sí. Y estaban de moda los libros de, no sé, desastres naturales y otras cosas, ¿no? Y tú dices... Pero yo ya tenía el libro hecho. Entonces, lo publiqué y hay un factor importante, es que la motivación era incorrecta, por eso fracasó. Tú solo querías visibilidad, fama. Visibilidad, dinero y fama, literal, claro. Entonces, la motivación era incorrecta. Y con eso te digo, con esto no te quiero decir que todo el mundo tiene que andar por ahí como como filántropo. No. O sea, esa motivación, ese estudio de marketing es aplicable a empresas. Si tienes un negocio, tiene que ser rentable. Pero el arte funciona con una lógica diferente. No puedes esperar vivir del arte. Vives para el arte. Que luego eso se vuelve un fenómeno comercial es otra cosa. Pero ninguna obra de arte nace con la idea de ser algo comercial. Si no, no es arte. Si no, no es arte. Me haces acordar a una frase una reflexión, que es que las ideas siempre se están vagando y buscan al mejor postor para hacer la realidad. Sin embargo, si no lo tomas, se pasará a otra persona. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y a veces por el ruido mediático, comercial, simplemente se te va, ¿no? Porque tienes una gran idea, pero te guías por el mercado y no coincide. Sí, tal cual. Y nuevamente ahí es un tema de balance, ¿no? Lo que te decía hace un momento es que aplicando esta filosofía al mundo corporativo, que es lo que suelo hacer, cuando me toca tomar una decisión, usualmente no me guío por lo que todo el mundo está haciendo, sino empiezo a analizar componentes diferentes, ¿no? Lo analizo como si fuera arte. Como si fuera arte. No voy a hacer lo que todo el mundo está haciendo, no voy a esperar el éxito comercial. Claramente tengo que evaluar, pues, ¿no? Costo, beneficio, el presupuesto y demás. Pero vamos a analizar la motivación de esto. ¿Por qué estamos haciendo esto? Claro. Y entonces me ayuda mucho a tomar decisiones trascendentales para la compañía y que terminan yendo por un norte positivo, creo. Porque no es solo ahorremos dinero, sino no ahorremos dinero, es qué buscamos solucionar con esto. Y el resto de ahorremos dinero es hacer un uso eficiente de los recursos. Pero eso no es la finalidad. Te ha nutrido el arte. Sí. O sea, es que algo que con lo que siempre bromeo con mis compañeros es que les digo, yo soy un escritor que eventualmente está aquí con ustedes, ¿no? Pero soy escritor... No soy un abogado que escribe eventualmente, soy un escritor que viene a oficina eventualmente. Exactamente. No se acostumbren a mí. Tal cual, sí. Porque en algún momento estaré pues de gira promocionando la novela, así que... ¿Cómo se llama tu primera novela? El mundo Capicúa. El mundo Capicúa. Era sobre sociedades secretas, conspiración, muy inspirado en Dan Brown. Sí. ¿Y ahora la novela que has publicado con Planeta? Se llama Todo lo que brilla esta noche. El título lo puso mi editor. La novela originalmente se llamaba Varios.
como te comentaba. Ahí lo veo. Sí, me dijo, es un libro, es un nombre feo, me dijo, eso no se vende. Me dice, vamos a cambiarle el nombre a Todo lo que brilla esta noche. ¿Y de qué va todo lo que brilla esta noche? Si se puede. No, claro, la gente cree que es autobiográfico porque trata sobre un oficinista que intenta publicar un libro. Sí. Y en el camino, pues, le van pasando cosas, ¿no? Pero cosas terribles. Pierde la casa, pierde a la mamá. Es como que todo lo malo que le puede pasar a alguien, le pasa a este sujeto, ¿no? Y lo curioso es que este hombre intenta publicar este libro, que es su única finalidad, hasta que cree que, pues, que no lo va a lograr, pero aparece un comediante. Y el comediante le dice, mira, ¿sabes qué? Yo te ayudo, ¿no? Y entre los dos intentan publicar el libro. No te digo el final porque, como te comentaba, el libro se divide en 4 partes. Esas 4 partes se pueden leer en cualquier... Exactamente, y el final cambia, ¿no? Algunas veces lo logrará, otras veces no lo logrará. Es como que el final cambia, depende del orden en que leas el libro. Okay. De eso va. La mayoría dice que es autobiográfico, pero les dijo, esto lo escribí antes de que todo pasara. Al contrario, sabiendo que iba a pasar. Fue una hoja de ruta más que autobiográfico. ¿Cómo se llama el personaje principal? No ¿Pablo? tienen nombres. Ah, ok. Ah, no tienen nombres. No tienen nombres, sí, claro. Qué interesante. Sí. Qué interesante. Por eso es que la mayoría de editoriales lo rechazaban, ¿no? Me decían, Paolo, la estructura de una novela es... Los personajes tienen nombres, sino como recuerdo a mi personaje favorito. No puedo decir, el señor que hablaba así, no, necesito nombres. Esto se lee en cualquier orden. Me dijo, es como que hubieras juntado un montón de cosas que tenías sueltas y las has metido ahí, ¿no? Entonces me decían, esto no es una novela, no es cualquier cosa, pero no es una novela. Pero mi editor confió en mí, en lo que tenía y se publicó, ¿no? ¿Y cómo va conociéndote, habiendo conversado ya esta casi 1 hora? ¿Qué parte de tu libro todavía mantienen el ego? Tu ego ahí despierto. ¿Qué parte de tu nuevo libro ahí mantiene esa parte de tu genialidad? Yo creo que de genialidad hay poco. Son más chispazos de suerte. Pero lo que pasa con los novelistas, a diferencia de los poetas, es que los novelistas se esconden entre sus personajes. El poeta va a pecho abierto diciendo, este soy yo, estos son mis sentimientos, me siento triste y quiero morir. El novelista no, el novelista se esconde entre sus personajes. Entonces, yo creería que parte de mi ego se esconde en alguno de los personajes en mi nueva novela, ¿no? En mi nueva novela hay alguien que es un pintor. Entonces yo creo que quizás por ahí hay algo de mi ego, ¿no? De mi ego artístico, que aún está ahí, ¿no? Domado, ¿no? Domado. No ha muerto, pero está domado. Y apuntando tu libro, ¿puedo verlo? Sí, dale. Tienes la versión... Este es el borrador, varios. Ese fue el que se leyó en bares, cevicherías, pollerías, sí, literalmente. Y ibas... Con ese iba a todos lados, sí. Era como mi Biblia. La gente cuando entraba pensaba que yo era testigo de Jehová, ¿no? Entonces, venía a hablar la palabra de Dios. Dije, no, soy escritor. Claro, si te presentas así en un restaurante... Y se reían, ¿no? Pensaban que Claro. era chiste incluso. Decían, ¿Y cómo ibas vestido? Para tener toda la imagen. parecía testigo de Jehová. Ah, Sí. ok. Ibas con camisa. Claro, colaboraba con eso. No es que soy abogado, Ok, entonces... ok. ¿Y tú imprimiste? Yo ¿Ya tenías este impreso? Claro. Es que esa novela tiene una historia muy bonita. Esa fue un regalo de aniversario. Ok. Nos saltamos esa parte de la historia. No saltamos esa parte. Fue un regalo de aniversario. O sea, como te contaba, yo publiqué mi primera novela y dije, ya fue, yo no vuelvo a publicar. Porque el mundo no me quiere, no me valoran, he nacido muy, muy temprano y demás, ¿no? Y escribí esa novela como un regalo de aniversario. Ok. Sin ánimos de publicarlo, claramente. ¿Se lo regalaste a tu pareja? A mi novia de ese momento, De ese exactamente, momento. sí. Mira, quiero entrar a la página donde está acá marcado. ¿Y cómo lo imprimiste? O sea, ¿tú solo agarraste y lo imprimiste? Literal, fui a Wilson y le dije, miren, quiero imprimir Y este empastarlo. libro y empastarlo, así, tal cual. O sea, esta es una copia porque el original es el que le regalé A ella. exactamente, ¿no? Pero es casi igual, solamente que tiene algunos detalles más. Ok. Y imprimí otro para mí para llevarlo a todos lados, ¿no? Ya tengo la imagen completa en mi cabeza de cómo te acercabas a los bares. Y entiendo también, creo, cuál fue tu ruta para poder llegar al stand-up, porque en verdad sí es una...
Sí parece un stand-up, en verdad, aparecerte en un bar con tu camisita Y tu libro en y mano. tu libro en mano. Pero qué valentía también. Habla bastante de la visión que tenías. Porque la gente va a hablar siempre. La gente va a hablar cuando uno está detrás de sus sueños, buscando el camino, esforzándose. Y más que hablar a burlarse, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Y hay algo muy valioso en el stand-up. Aunque tú no creas, hay teorías de la risa. Hay teorías de Sí, por qué claro. la gente se ríe. Sí. Y una de esas teorías es la teoría de la superioridad. Es como que tú ves a alguien que se cae y te ríes, ¿no? ¿Y por qué te ríes? Porque te sientes superior a esa persona. Claro. Ay, qué tonto. Exactamente. Qué tonto, Claro. no me pasó a mí, yo no me caigo, ¿no? Sí. Entonces, justamente yo cumplía con todos los requisitos para que la gente se ría de mí, ¿no? Este tipo invirtió sus ahorros en una novela que no se vendió, ahora vive con esos libros ahí, está intentando publicar otra novela. Es como que cumplía con todos los requisitos. Claro. Y eso es bien humano. Sí. O sea, es bastante... ¿Cómo te iban los stand-ups cuando ibas con tu... Ah, ¿el stand-up también ibas con tu libro? Claro, yo les leía. En el mismo stand-up. En Ah, el yo pensé mismo- que solo para promocionar. No. O sea, los stand-ups comedy suelen tener 10 minutos para cada comediante, 10 u 8 minutos para cada comediante. Él llega, hace su rutina, y yo en mi rutina era clarísimo, ¿no? O sea, yo he venido a leerles un libro. Y la gente como que, oye, ¿qué fue? ¿No? Cuéntame y literalmente a veces me pasaba que... Cuéntame un chiste. Usualmente los borrachos me decían, cuéntame un chiste, ¿no? Y le decían, no, yo te voy a leer mi libro. Pasaba de todo, ¿no? O sea, había veces en las que la gente estallaba de risa, había momentos en los que nadie se reía, todo el mundo estaba con... ¿Cuál ha sido lo más humillante que te ha pasado? Más que humillante, diría que incómodo es cuando no hubo nadie. No hubo nadie, o sea, llegué y no había nadie, vacío. Una persona. Y entonces uno de los mozos me dice, oye, como que venías para la presentación, sí, me dijo, me dice, mira, si te parece, me puedo sentar y soy tu público. Dije, ya, dale, ¿no? Y Claro. empecé a hablar con él y nos terminamos riendo, ¿no? Pero sí, fue, digamos, el momento más incómodo, ¿no? ¿Y cómo pasaste por acá? Sí, dale. Se nota la diferencia, ¿no? Sí, sí. Claro, esto ya es impreso por Planeta, ¿no? Sí. ¿Cuál crees que es el legado que está dejando este libro? Sabiendo que estás apuntando al premio Nobel, Ujú. cada libro debe ser una muestra de evolución Claro. entre el Paolo de ahora al Paolo que va a ir al premio Nobel de acá a 30 años. ¿Cuál crees que es el legado que está aquí en este libro? Por lo que te recordaría de acá a un par de años. Yo leí ese libro de Paolo que era todo lo que oré esta noche. ¿Qué fue lo que me sucedería a mí después de leerlo? Ese legado que dejas a la literatura. Creo que este libro en particular tiene dos legados, uno para mí y otro para el resto. Para mí es, creo que mi debut como escritor. O sea, yo siento que recién con este libro puedo decir, entendí de qué va la escritura. Y hacia el resto, creo que es un libro sobre, y aquí me estoy copiando de lo que dijo mi editor, es un libro sobre perseguir los sueños de las formas más inesperadas. De eso va. Ok. Y la forma de escritura, la forma de diseñar la historia al estilo Rayuela, ¿tiene que ver algo también con tu ego? No, más bien fue para solucionar un problema porque, como te decía, este libro fue un regalo de aniversario. Entonces el libro inicialmente eran un montón de cartas, cosas que yo le había escrito a mi novia de ese tiempo, armadas de una manera tal que tengan un arco argumental. Pero como eran cosas sueltas, me pasó en el momento que se desordenaron, pues, ¿no? Entonces ya no sabía cuál iba antes y cuál iba después. Y empecé a investigar en internet. Dije, no, yo voy a investigar qué esto le debe haber pasado a otro escritor, ¿no? No creo que sea el único. Y me di cuenta que existía... Yo no he leído Rayuela nunca para esto. Siempre hablo que Rayuela, nunca he leído Rayuela. Y me enteré que Rayuela tiene esta estructura, ¿no? Que el lector puede escoger el orden. Me enteré que a Franz Kafka le había pasado lo mismo, que el libro El Proceso. Son bastantes capítulos y no se sabe cuál es el orden correcto. Entonces, en algún momento una editorial sacó una versión en la que el lector puede ordenarlos como quiera. Y ya, dije, entonces voy a hacer lo mismo, ¿no? Fue así, básicamente. Te inspiraste de grandes, ¿ah? Sí. Bueno, fue lo que Google me dijo, ¿no? Entonces no había más referencias. Y ahora sigues escribiendo. ¿Cuánto escribes al día? 500 palabras mencionaste. Me pongo esa meta y con sinceridad rara vez lo logro.
Ok. Pero más que el tema de las palabras es las horas, ¿no? Es como que digo, El de ejercicio. 11:30 al menos hasta las 12:30, una hora, 1 hora y media, tengo que estar aquí sentado. Y cuando llevo mis 500 palabras digo, bueno, ya me puedo ir a descansar tranquilo. Y si no, ya pues ya 1:30 es hora de dormir. Adiós. ¿Y cómo haces para no caer en el burnout? En este síndrome del quemado, de sofocarte con el trabajo y saturarte. Mm, no soy un experto en el tema, no he, digamos, profundizado en este síndrome, pero yo creería que cuando estás trabajando en algo que realmente te importa, no caes en eso, ¿no? Porque al final creo que en el burnout es más un tema, estoy aquí por obligación, ¿no? Porque si no Claro. me botan del trabajo y demás, o sea, no quiero. En mi caso es, yo sí quiero estar aquí, ¿no? Si pudiera dormir menos para estar más horas, lo haría, pero me canso, ¿no? Y me canso y me voy a dormir. Ok. No sientes entonces que tu rol está bien balanceado. Eso es lo que quiero Sí, sí, decir. completamente balanceado, pero nuevamente es por el tema de motivación, ¿no? Ujú. Si no hay motivación, pues así estés 5 horas en el trabajo, yo creo que vas a sentirlas eternas, ¿no? ¿Cuándo ya sale tu próximo libro entonces? No tenemos fecha todavía, pero debería ser este año. ¿Se puede saber más o menos de qué va? Sí, sí, claro. La novela se titula, por el momento, seguro me van a cambiar el título, Lo que la gente no dice, y va justamente sobre una señora que es madre de familia, va a terapia, y en terapia, que se supone lo que debería hacer es hablar de sus problemas, esta señora decide callarse, porque le da vergüenza muchas cosas, no solo que le han pasado, sino cosas que ha hecho, y decide callárselas, y empieza a escribir un diario para contar estas cosas que no dice, por eso es que la novela se llama Lo que la gente no dice, ¿no? Mm. Que es básicamente el diario de esta señora. Ah, madre. Está interesante, ¿eh? Está interesante. Yo te voy a ser honesto, dejé de leer novelas hace mucho. Dejé de leer novelas, creo que la última fue... No, ni me acuerdo del nombre. La niebla me parece que fue. Miguel de Unamuno. Sí, de Unamuno. Me parece que fue la última. Pero sí sé que la escritura y este tipo de literatura se ayuda bastante a generar estos conceptos dentro de la cabeza que parecen que no son necesarios, pero en verdad sí no solo te distrae, no solo te nutre, sino que también te ayuda a tener un punto de vista mucho más enriquecido del autor. Un punto mucho más profundo de cómo una persona ve el mundo, ¿no? Tú, como autor, ¿a qué tipo de línea quieres irte? ¿Ya lo tienes definido? Porque sé que has pasado por el estilo Dan Brown, que fue Un fracaso. que fue por necesidad. Sí, ¿no? claro, era una mezcla de Ya. Dan Brown con ciencia ficción, una cosa bien rara, en verdad. Sí, porque lo veo que ni lo has traído. No. Y tengo varios, o sea, te podría regalar 10, pero no. Este, pero ahora pasas por un tipo de ficción, pero real, ¿no? Pasando por Narrativa contemporánea, le dicen. narrativa contemporánea, ¿ok? Es así Yo que soy menos. Yo tampoco sé, yo me enteré cuando lo publicaron, ¿no? Pero, ¿cómo te ves? ¿Qué tipo de estilo te ves acá a futuro? Y aquí también hay algo importante con el tema de los artistas, es que tú no escoges. Tú no escoges. Qué gran respuesta. No es que tú digas, yo quiero ser de ciencia ficción. No, es... En el arte en particular, le tiene que pasar algo muy fuerte a algún artista para que sienta la necesidad de hablar de esto. Ya sea hablar, haciendo una canción o lo que sea. Entonces, no es que tú vayas por la vida escogiendo, pues, no sé, quiero que me atropelle un carro porque quiero hacer un libro o una canción sobre autos a toda velocidad. Entonces, al final, el arte es un accidente. Entonces, supongo que escribiré sobre lo que me vaya sucediendo, como vaya entendiendo las cosas. Y hoy, ahora en tu vida, ¿tú crees que se podría medir tu éxito con premios, con riqueza, con éxito comercial? No, jamás. O sea, los premios, el reconocimiento y estas cosas no miden nada. No miden nada. Ojo, no quiero decir que las personas que los obtengan no lo merezcan, ¿ah? Que es muy diferente. Pero no miden nada, ¿no? O sea, hay escritores muy buenos que no han ganado ni un solo premio. O que no han vendido ni 10 libros o 20, pero son buenos. Entonces, son cosas... El éxito comercial y los premios y demás van por una vereda diferente, finalmente, a la calidad del arte o a la trascendencia que pueda tener la obra artística, ¿no? Okay. Y si tuvieses que escoger entre el éxito en tu profesión y el éxito de escritor,
¿Cuál preferirías? Pregunta capciosa, ¿no? Y claramente mi obra, ¿no? Sí, claramente. La tienes bien clara. Sí, entonces. claramente, no, pero tampoco dejaría mi oficio, ¿no? O sea, el hecho que, supongamos, no me vaya bien como abogado, no sería un motivo para dejarlo. Ni uno ni otro. No, ni uno. Ni Seguirías otro. ambos caminos. Sí, sí, tal cual. Es que siento que el escritor no existe sin el abogado y viceversa, ¿no? Perfecto, perfecto. Estamos llegando ya al final de la entrevista, amigo. Creo yo que hemos tenido un bonito recorrido sobre lo que significa el éxito, lo que significa el por qué, aquellas trabas que uno tiene también. Y me despierta curiosidad como te veo. Ujú. ¿Tienes miedo a algo? Es una buena pregunta. Yo creería que a que no me alcance tiempo. No sé, a morirme dejando la obra inconclusa. Básicamente eso. ¿La obra inconclusa del libro o tu obra de tu historia Mi obra en como general, escritor? Cortázar dice algo muy, muy bonito, que es un escritor se la pasa buscando escribir una obra maestra y cada libro nos acerca un poco más, pero uno siempre se muere antes. Perfecto. Mira, creo yo que hemos pasado por una bonita entrevista. No sé si quieras dejar algún mensaje para tu público, la gente que te sigue. Sí, básicamente si están persiguiendo algo que parezca imposible, pues nada, continúen, pregúntense por qué hacen las cosas y paciencia, paciencia, disfruten el camino. Al final, el premio es el camino, no la meta. ¿Dónde pueden encontrar tu libro para ir cerrando En la la página entrevista? web de Planeta o en cualquier librería Crisol, Libero o en Busca Libre, como todo lo que brilla esta noche. Todo lo que vi esta noche. Perfecto. Perfecto. Bueno, Pablo, creo yo que hemos tenido una bonita conversación, bastante nutrida. Espero en verdad. Este estudio es nuevo. Este estudio recién se ha adaptado, no es que sea nuevo. O sea, las paredes antes eran blancas. Has visto que justo hemos instalado una nueva cámara. Y me da gusto saber tenerte aquí y saber que el ego y la terquedad, de cierta forma, a pesar de que sean emociones un poco negativas, te ha llevado a que tengas optimismo y también apertura y también encuentres tu porqué. Porque creo yo que el camino es difícil, ¿no? Pero en esa dificultad te lleva hacia un lugar mejor. Entonces me alegra saber que has publicado ahora con Planeta. En verdad, felicidades. Y desearte muchos éxitos. Muchos éxitos y espero que volvamos a tener otro espacio, quizás para hablar de otro tema. Sabes que aquí en De Facto hablamos de temas que puedan inspirar y motivar y abrir puertas y un poquito apagar el ruido que hay alrededor para seguir adelante. Así que te dejo la puerta abierta y muchos éxitos, amigo, en tu siguiente libro. ¿Qué mes sale? No tenemos fecha todavía, Ajá. pero es este año. Entonces, Es este año. ahí les voy diciendo igual. Yo también estoy súper contento de estar aquí y nada, te deseo el mayor de los éxitos. Ya sabes, no te rindas, simplemente continúa.